Saludos amigos, buenas tardes o buenas noches a los que ven este programa en YouTube. Soy Gustavo Ramírez Merán. Les agradezco encontrarnos en este tiempo en el que usted nos dedica para intercambiar con nosotros algún tipo de pareceres. En vivo de 5 a 6 hasta las 6 de la tarde en este canal 6, de lunes a jueves. Y aquí estamos, como siempre, para tocar con algunos temas de importancia que entendemos nosotros. La vida es muy subjetiva y de repente lo que nosotros pensamos que tiene alguna relevancia para ustedes no la tenga. En estos momentos se está celebrando una rueda de prensa y una reunión de miembros del Partido de la Liberación Dominicana, donde están tomándole la palabra que había dicho el expresidente de la República y presidente de esa organización política, Danilo Medina, de que no iba a continuar siendo presidente de esa organización después de que han convocado al 10º Congreso para renovar la matrícula dirigencial de esa organización política. O para mover fichas, o para trasladar a alguien de un puesto a otro, o para intentar vender una renovación. A raíz de la caída libre que desde el año 20 ha ido experimentando esa organización política, de pasar del segundo lugar en el 20 al tercero ahora en un lejísimo tercer lugar, de haber perdido la representación senatorial. El próximo 16 de agosto, el histórico espacio, el bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, no va a tener inquilinos, eso lo van a cerrar. El Senado habrá de habilitar ahí algún tipo de oficinas administrativas, porque el Partido de la Liberación Dominicana no tiene un senador, no obtuvo un senador en las elecciones pasadas. Los dirigentes de esa organización política hoy han tenido de vocero a Carlos Amarante Barret. Hay gente que logra mimetizarse, como el camaleón, como el sapo, como los lagartos, como algunos reptiles que logran y pueden adoptar el color y la forma del medio en el que se encuentran. Cosas de la naturaleza, insondables. Es sintomático y digno de estudio, no sé si alguien lo habrá hecho, hay que investigar, cómo una culebra o un sapo adopta el color de la hoja del árbol, de la rama, donde puede esconderse de amenazas o resguardarse de alguna amenaza. Aquí todos tenemos memoria, los que hacemos vida pública y otros que no la hacen. Y todavía me retumban así algunos datos de la gestión de Amarante Barret en la Dirección General de Migración. Hay algunos que tienen la suerte de pasar que el tiempo le cubra con un manto de impunidad en su accionar público, y a otros, desgraciadamente, por sus estridencias o porque agreden a quienes no han debido, se encuentran en situaciones lamentables. Pero aquí históricamente tenemos un borrón y cuenta nueva hasta que se ha ido creando la cultura, la costumbre de procesar a funcionarios que el rumor público primero y la justicia después pueden identificar como posibles corruptos en actos de corrupción. Un grupo de miembros del Comité Central de esa organización política del PLD y de la comisión y del comité político, aquel celebérrimo y cuasi celestial comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que mientras gobernaron por 16 años consecutivos la República, se convirtieron en semidioses. Gente inalcanzable, inaccesible, y que la mayor
ostentación que podía exhibir un miembro de ese partido político era llegar a aquel tope del liderazgo político, la militancia política, y se llegaron a creer que eran una especie de subraza. Los dominicanos y los peledeístas primero, los corruptos y los peledeístas. Recuerdo cuando en una ocasión el recién fallecido ex rector de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, don Franklin Almeida Rancière, dividió a los dominicanos entre corruptos y peledeístas. Ellos, los impolutos y el resto de mortales dominicanos, éramos los corruptos. Cosa del tiempo, paradojas de la vida. Los que son corruptos, a los que el pueblo ve y condena y persigue por corruptos, son a aquellos fariseos que decían una cosa y hacían otra. Los miembros del Sanedrín, del Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido está en una crisis. Ese 10% de votación que obtuvieron en las elecciones pasadas se va a dividir, se va a fragmentar. Va a surgir de ese 10% otra organización política. ¿Cómo se habrá de llamar? No sé. Tal vez se llamen los hijos de Juan Bosch. Tal vez le pongan el nombre de otra corriente política o de pensamiento interno, pero y afírmenlo, que esta tarde ese partido va camino a otra división. Se dividieron en el 19 porque la angurria de poder, la vanidad, la obsesión desmedida e irracional de quererlo todo de la forma que fuere, les llevó a ir perdiéndolo todo de manera cuasi en caída libre, como si la ley de la gravedad los atrajera hacia la destrucción. Danilo dijo, pasadas las elecciones, que no iba a seguir siendo presidente de esa organización política. El guión es que otros tantos dirigentes medios y de base habrán de caminar de rodillas, no se camina de rodillas, de desplazarse de rodillas hacia la basílica, en un peregrinar para pedirle, exigirle, reclamarle al líder mesiánico de Arroyo Cano, el perínclito Danilo Medina, de que continúe dirigiendo con sus sabias directrices al Partido de la Liberación Dominicana, que él y los súcubos que le acompañaron y le acompañan en esa aventura de maldad, de vagabundería, de mezquindad, de la más execrable, han llevado a esa organización política. Todo en la vida tiene un ciclo de mayor o menor duración. Y decía el padre del materialismo dialéctico, y aquí me sale un poco la teoría filosófica, que todo hombre, en este caso toda organización, trae consigo el germen de su destrucción. La ambición, el resentimiento, la envidia, el egoísmo, esas taras humanas que son más desarrolladas en algunos seres humanos que en otros. Es lo que tiene ese Partido de la Liberación Dominicana en la condición que está y camino a empeorarse. Amarante Baret, abogado, peledeísta por demás, dicen que es de los dueños casi absoluto del crecimiento exponencial de la economía en la provincia Espaillat, específicamente en el municipio cabecera, el municipio de Moca. Dicen que es
inversionista de manera directa o por otro tipo de persona, jurídica o física, de uno de los dealers, distribuidores de vehículos más grandes que hay posiblemente en el área del Caribe. Y desde el río Yásica, que colinda con la provincia de Puerto Plata, en aquellas hermosísimas montañas, donde asumieron el control hasta de la pesca en el río, de renacuajos, de peces de cualquier especie, de la anguila rostrata, hasta el llano, aquella planicie hermosísima de Moca, las inversiones que dicen que tiene ese señor por ahí son simplemente astronómicas. De la misma manera que utilizó descaradamente, arbitrariamente los recursos del Ministerio de Educación, cuando le tocó también ejercer ese puesto, para convertir a su hijo, a uno de sus hijos, en el diputado más votado, porque muchos creen que el título de el regidor más votado, el diputado más votado, el senador más votado, eso le da alguna relevancia política. Al fin y al cabo, terminan siendo uno más y pasan por el hemiciclo y por las salas capitulares sin pena ni gloria. Porque tú agarras a un pedazo de yuca y le pones un saquito y una corbatita y inviertes 50 millones de pesos, claro, puede convertir en el más votado de una demarcación. Pero la crisis del PLD está planteada. La división y la salida de otros dirigentes es evidente. Es sintomático, sospechoso, aunque el azar puede obrar, que la ex primera dama y ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, el 19 de mayo se excusó y le dijo al país que se excusaba por no asistir a ejercer el voto porque algo se lo impedía. Es esa misma señora que alcanzó notoriedad pública al convertirse en la esposa en el ejercicio del poder del expresidente Leonel Fernández, en un largo periplo de primera dama y luego como vicepresidenta de la República acompañando al aspirante a dictador, frustrado ya porque no tiene fuerza para hacerlo, de Danilo Medina. ¿Y qué se habrá hecho la gorrita tipo Mao, de Mao Zedong, que exhibía en sus visitas sorpresas el flamante presidente de entonces? Se van unos, otros van a ser expulsados y otros se apandillarán y conformarán alguna pequeña tribu ahí adentro y luego migrarán a un proyecto político nuevo. Es simplemente inexplicable e injustificable que el último candidato presidencial de ese partido, el exalcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, en el inicio de un congreso para discutir el porqué de las cosas, por qué pasó lo que le está pasando y por qué les pasa lo que les está pasando, no asiste a la inauguración de aquel evento ni se involucre en el mismo y publique una excusa de que compromisos familiares no le permiten estar presente. Decía Balaguer, o dijo Balaguer en uno de sus tantísimos libros, en uno de sus tantísimos pensamientos, que en política hay que distinguir al político de vocación y al político circunstancial. Aquí creen algunos que un espacio en un escritorio, un espacio de una oficina pública los hace líderes, les hace pensadores, les hace sabios, se convierten en eruditos y algunos publican notas de prensa diciendo
el líder político Juan de los Palotes hizo esto. El liderazgo político se construye con sacrificio, se construye con la interacción con aquellos a los que usted pretende representar o dice representar. Nadie ha construido un liderazgo político si no tiene la empatía, la capacidad suficiente de colocarse en la piel del otro. No padecer sus necesidades, sino compadecerse. No te invito a que pase hambre con el que está pasando hambre, pero debes compadecerte con aquel que está pasando hambre y ayudarle a buscar el camino para que no pase hambre. No es que tú le quites el techo a tu casa para igualarte al que no tiene techo. No, es crear las condiciones para que no exista en el país, o en el espacio que te corresponda, gente sin techo. Pero el PLD llegó al poder en el 1996 por la voluntad cuasi absoluta o absolutísima del doctor Joaquín Balaguer, que desde el poder les cedió el poder y les entregó el poder y les ayudó en un tramo a ejercer el poder. Pero ya ubicado en ese poder, se convirtieron ¿en qué? En lo que son, en traidores, fementidos, doble moral, e intentaron destruir al final de sus días la vida y la propia historia de aquel hombre que asumió el reto y el compromiso histórico de entregarles el poder a esa pléyade de seres humanos que entonces eran sabios e impolutos. Yo no quiero que el PLD se destruya, pero ellos los están destruyendo. La rueda de prensa de hoy es para tomarle la palabra a Danilo Medina. Inteligente de su parte. Usted no quiere seguir, pues nosotros apoyamos que usted nos siga. Son sus palabras. Pero hay que ser ingenuo para creer que un hombre lleno de ambiciones, enfermo con el poder y enfermo con el dinero, más con el dinero que con el poder, le va a ceder su primatura, su supremacía a ninguno de esos ciudadanos que están teorizando y soñando con eso. El Partido de la Liberación Dominicana maneja cerca de 30 millones de pesos mensuales. Y no es verdad que la firma de los cheques o el token electrónico de el manejo de esas cuentas bancarias de esa organización política, Danilo Medina se la va a ceder a nadie. A nadie. Ni siquiera a la madre de sus hijas o a su ex esposa o esposa, no sé exactamente cuál es su estado civil. No se lo va a ceder a nadie, porque esa es su empresa. No es verdad que la representación congresual que tienen, creo que 14 diputados, él le va a entregar esos 14 diputados a ninguno de los que están ahí diciendo que pueden sustituirle. No lo va a hacer. El que tiene el poder no lo cede, hay que arrebatárselo. Y en el PLD nadie, los que quedan ahí, ninguno está en condición, en la mínima condición de enfrentar a Danilo Medina. ¿Tiene audio eso? No. Es una fotografía. Ahí están los honorables miembros del comité político, el comité central, que hoy hicieron una rueda de prensa tomándole la palabra a Danilo Medina para que no continúe como presidente de esa organización política, y lo mismo para el secretario general Charlie Mariotti Tapia, liderados estos por Amarante Baret, y veo a su derecha al senador actual, a un senador por la provincia de Barahona, antiguo director de Indotel y exministro de Industria y Comercio, el señor Castillo Sabiñón.
o del Castillo Sabiñón, que yo sigo ofreciendo 50,000 pesos a quien me busque una foto, una sola fotografía del señor Sabiñón tomando clase en un colegio privado o escuela pública en la provincia de Barahona, o alguna foto de él entre 18 y 22 años tomándose una cerveza en el malecón cerca de los manglares o en los alrededores del hotel famoso Guarocuya que está en el malecón de Barahona. El PLD va camino a implosionar. No les cambie, volvemos en breve. Manténganse en sintonía con nosotros en vivo hasta las 6.